Bueno, pues antes de meternos directamente con Wireshark, simplemente una explicación rápida de varios conceptos con los que vamos a trabajar en la tutoría de hoy, que son las evidencias basadas en red. Lo que vamos a hacer en la tutoría de hoy es analizar el tráfico de red asociado a la explotación de un equipo desde que se explota una vulnerabilidad hasta que se consigue un acceso inicial al equipo, y luego, una vez ya dentro del equipo, el adversario va a establecer un mecanismo de persistencia. Todo eso va a dejar unos rastros en forma de evidencias en tráfico de red y evidencias a nivel de ficheros de log, de registros en el sistema. Entonces, cuando se habla de evidencias basadas en red, normalmente se clasifican en estos tipos: lo que llaman full content data, sessions data, lo que se llaman flujos, alert data, datos estadísticos, y ficheros de log. Lo que está claramente asociado con tráfico de red es esto de aquí, estas cuatro primeras, pero determinadas actuaciones que afectan a servicios como el SSH, por ejemplo, sí dejan a mayores rastros dentro de los equipos en forma de entradas en ficheros de log. Cuando hablamos de full content data, estamos hablando de evidencias de red donde nosotros tenemos el acceso a los paquetes enteros. Pensad en lo que estudiasteis de redes, del modelo OSI, del modelo TCP/IP. Un paquete está clasificado o contiene en su interior seguramente cabeceras de varios protocolos de los distintos niveles OSI o TCP/IP. Todas esas cabeceras tienen unos valores y además los paquetes transportan datos. Entonces, si pensáis en el modelo TCP/IP o en el modelo OSI, donde una capa le pedía servicios a la capa inmediatamente inferior, pues eso es lo que sería el full content data. Tenemos absolutamente todo: las cabeceras de los distintos protocolos y además los datos del usuario. Esto, por un lado, está muy bien porque me da toda la información, todo el tráfico de red, pero como contrapartida, que lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy, es que un volumen excesivo de información como este puede ser contraproducente, porque está la cantidad de información que a veces es difícil encontrar la que a mí me interesa. Para eso vamos a tener que recurrir a filtros. Herramientas que me permiten trabajar con full content data, pues tenemos la estrella, que es Wireshark, ¿no? Cuando se habla de session data, lo que estamos hablando es de flujos de sesiones, es decir, son grupos de paquetes asociados a una misma conversación entre dos equipos, y eso se resume en una línea donde básicamente me dicen qué equipos intervienen, IPs origen-destino, puerto-origen, puerto-destino, cuántos paquetes han intercambiado, en qué dirección, durante cuánto tiempo. Básicamente una línea que me permite responder a estas preguntas: quién habló con quién, cuándo hablaron, durante cuánto tiempo, cuántos paquetes fueron en un sentido, cuántos en el otro. A modo de ejemplo, un flujo de paquetes, en este caso de 1312 paquetes de una captura que hice yo, si lo veo como una evidencia de tipo session data, un network flow, eso se traduce, estos 1312 paquetes, en una única línea. Fulanito habló con menganito, intercambiaron tantos paquetes, tantos bytes en un sentido, tantos en el otro, durante cuánto tiempo y cuándo empezó. No tengo toda la información de cabeceras, de datos de usuario, pero tengo suficiente información para responder a estas preguntas, y eso a veces es suficiente. Como ventaja, es mucho menos espacio de almacenamiento el que necesito para guardar información de un flujo de paquetes con respecto de los full content data. Desventaja: pierdo información. Otra ventaja que tienen los network flow, que son insensibles a tráfico cifrado. El tráfico cifrado, aunque yo tenga el paquete entero, no voy a poder ver los datos de usuario porque van protegidos. Con lo cual es información que tengo, pero de la que no puedo extraer demasiadas cosas. En cambio, con los flujos de paquetes es insensible al cifrado, porque yo solamente tengo esta información. A modo de ejemplo, para que veáis que sigue siendo útil, aún simplemente teniendo esa única línea, pues por ejemplo, lo que llaman el PCR es la ratio de consumo o productor de información. Un equipo normal
Por ejemplo, puede ser un equipo que genera muy poco tráfico hacia Internet, pero que recibe un montón de tráfico desde Internet. Un ejemplo, si yo quiero ver un vídeo en YouTube, pongo la URL del vídeo, eso es muy poquita información que yo envío hacia Internet, pero el vídeo puede durar horas y es mucha información a la que mi equipo recibe. Bueno, pues si este es el comportamiento normal de un equipo y me encuentro con un flujo de datos de este estilo, donde se genera mucho tráfico hacia Internet, mucho más de lo normal en relación al que recibe, pues este es un comportamiento extraño. No tiene por qué ser malo, pero un equipo que normalmente es consumidor, si pasa a ser productor de datos, puede ser síntoma que, por ejemplo, alguien ha entrado en ese ordenador y está exfiltrando información. Pues este comportamiento yo lo puedo ver con los Session Data. Hay programas como Zeek, antes conocido como Bro, o sus interfaces gráficas como puede ser Brim o Ziu, que tienen Session Data, trabajan con Network Flows, con flujo de paquetes, pero enriquecidos. Además de la información de antes, de quién habla con quién, durante cuánto tiempo y cuándo intercambian, programas como Zeek son capaces de añadir ciertas cabeceras como información extra para que los analistas tengan más información y puedan hacer mejores deducciones. Por ejemplo, aparte de decir quién habla con quién, pues Zeek es capaz de decir, bueno, si fue una sesión de tráfico HTTP, pues guardo el método, guardo el campo host, guardo el agente de usuario, etc. Y esto le puede dar más información al analista. Otro tipo de evidencias basadas en red muy importantes que trabajaréis con Javier en Bastionado son las alert data. Alertas generadas normalmente, en el caso de tráfico de red, por los IDS, sistemas de detección de intrusos. Básicamente un IDS lo que va a hacer es analizar el tráfico y cuando encuentra algún patrón de tráfico que está asociado a una alerta, dispara un mensaje de emergencia, de alerta. Por ejemplo, una alerta de este IDS Suricata me dice que aquí hubo un tráfico asociado al malware TrickBot. ¿Y cómo descubrió eso el IDS? Muy sencillo, porque tiene una regla que le dice: cuando recibas tráfico de tipo HTTP con origen en la red interna de la organización hacia la red externa, ese tráfico HTTP utiliza el método POST y en el cuerpo del mensaje aparezcan palabras como proclist, svchost.exe, sysinfo, ipconfig, etc. Yo sé que ese tráfico está asociado con un tráfico malicioso asociado a un malware, el TrickBot. Bueno, pues el IDS localizó un paquete de método POST HTTP donde me aparece proclist, donde me aparece svchost, cumple la regla y dispara la alerta. ¿Vale? Es una forma muy rápida de detectar tráfico malicioso, siempre y cuando esté bien configurado. ¿Vale? Estas son tres palabras, tres términos muy importantes tanto para mi asignatura como para el resto. ¿Qué es un falso positivo? Un falso positivo en ciberseguridad hace referencia a que se dispara una alerta, en este caso por tráfico, pensando que es tráfico malicioso cuando realmente es tráfico legítimo. Eso sería un falso positivo. Dispara una alerta que no debería haberse disparado. Luego hay falsos negativos. Un falso negativo es que es tráfico malicioso, que el IDS pues se lo ha comido, ha sido incapaz de detectarlo. Y luego existe el concepto de positivo verdadero, que es tráfico malicioso detectado efectivamente como malicioso por parte del IDS. ¿Qué es lo que hay que tratar de conseguir? Que los positivos verdaderos sean lo más numerosos posibles y los falsos positivos y negativos sean lo más pequeños posibles, lo menos numerosos posibles. Eso implicaría, como vais a ver en Bastionado, pues afinar los sensores de intrusos. Y luego están los datos estadísticos, que muchas veces la gente los desecha, pero que son realmente útiles en determinadas circunstancias. Datos estadísticos hay muchos del tráfico de red. Puede ser desde jerarquía de protocolos, donde me aparecen todos los protocolos que hay en una captura, hasta información de un equipo concreto, cuánto tráfico envía, cuánto tráfico recibe,
bien a nivel de enlace con las direcciones MAC o bien a nivel de red con direcciones IP, o incluso conversaciones a nivel de transporte. Bueno, la práctica de hoy vamos a utilizar estas evidencias y alguna más, como son los registros, los logs. Pues para eso, la primera captura que yo tengo es esta de aquí, es la captura de Log4j. Log4j, ahora os lo pongo aquí, fue una vulnerabilidad crítica de muy alto nivel de criticidad por lo peligrosa que era y por lo sencilla que era de explotar, que surgió a finales del año 2021. Bueno, os explico un poco de palabra lo que es para que luego la identifiquemos en el tráfico de red y veamos cómo la podía explotar, en este caso, un adversario. Bueno, la idea de Log4j es que es una vulnerabilidad en un framework de Java de gestión de logs, que de una forma muy sencilla un adversario podía conseguir la ejecución remota de código. Esta es una palabra muy importante en mi asignatura, RCE, Remote Code Execution. Esto consiste en que un adversario desde su equipo remoto es capaz de ejecutar comandos dentro de una máquina vulnerable de mi organización. Bueno, pues esta vulnerabilidad en el framework Log4j de Apache lo permitía. Bueno, ¿qué es Log4j? Bueno, pues es un framework de gestión de logs programado en Java. La idea de Log4j es que permite crear logs, registros enriquecidos, por ejemplo, mediante el uso de variables. Yo puedo crear una aplicación y digo, bueno, la aplicación va a guardar información en un registro, y para que esos logs pues estén más completos, pues puedo coger y meter variables como estas, de forma que cuando se escriba ese registro, pues esta variable se va a sustituir pues por el valor que corresponda. Pues, por ejemplo, la versión de Java, el usuario que provocó la escritura de este registro, la versión del sistema operativo en el que corre la aplicación, etc. Tiene además una funcionalidad que es el JNDI, que permite contactar con servidores externos para enriquecer todavía más esa información que se guarda en los logs, y permite contactar, por ejemplo, con servidores LDAP o con servidores DNS. Bien, hasta aquí todo bien, todo correcto, pero aquí es donde surge el problema. Si yo meto en una coctelera las funcionalidades de Log4j con esta funcionalidad de JNDI que me permite contactar servidores externos donde se guarda información, y yo no controlo adecuadamente las entradas de los usuarios, un usuario malicioso puede generar una petición a una aplicación que utiliza Log4j, de forma que la aplicación registra en el log una entrada especialmente creada que hace una llamada a un servidor externo al que va a contactar Log4j gracias a este sistema de búsquedas, y este servidor externo es un servidor externo controlado por el atacante, al que se le solicita la descarga y ejecución de una carga, de un payload malicioso, de forma que cuando se registra esa petición especialmente creada, Log4j contacta con este servidor externo, se descarga una clase Java maliciosa que se ejecuta dentro del equipo de la organización, con lo cual el atacante obtiene la ejecución remota de código. Bueno, ahí este diagrama, que esto os lo dejaré en las transparencias en el aula virtual, hecho por un centro de respuesta a incidentes del gobierno, creo que era suizo, donde explica muy bien el procedimiento, y es lo que nosotros vamos a ver en el archivo de captura de red. La idea es que un atacante malicioso genera una petición a una aplicación y la genera de tal manera que esta petición va a quedar registrada y va a registrarse una entrada como esta. Quedaros con con esto que está escrito aquí. Log4j, cuando se encuentra en los logs una entrada como esta, dice: Tate, yo tengo que consultar con este servidor LDAP para obtener información y hacer que el registro de esta aplicación
proporcione información más útil. Bien, pero en vez de información útil, lo que te vas a hacer es descargarte algo malicioso. El servidor donde corre Log4j contacta con el servidor LDAP malicioso pidiéndole la información que estaba registrada, y el servidor LDAP malicioso lo que hace es le proporciona una clase Java maliciosa que la víctima se descarga, la ejecuta, con lo cual dentro del servidor víctima se ejecuta el código que quería el atacante. Es muy sencillo, en su día era muy sencillo de explotar. Fue una vulnerabilidad crítica porque afectaba a un montón de aplicaciones que utilizan este framework de gestión de logs. Incluso se llegó a pensar que algún robot marciano, algún explorador marciano de la NASA que corre Log4j, pues era vulnerable a esto. A día de hoy sigue habiendo un montón de instalaciones que utilizan versiones vulnerables de Log4j y siguen siendo vulnerables a esto, pero mucha gente no sabe que lo tiene y es complicado solucionarlo. Entonces, bueno, empezamos. Yo tengo aquí una captura, la voy a analizar y antes de nada voy a dedicarle un minuto a personalizar un poco la interfaz para ponerla a mi gusto. Yo lo que voy a hacer es añadir aquí un par de columnas. Entonces para eso pues vengo por aquí, botón derecho, le voy a dar a preferencias de columna y le voy a añadir dos columnas, la de puerto origen y puerto destino, porque así me vale para dar una explicación más clara. Simplemente le doy aquí a más, nueva columna, le voy a poner src port y aquí voy a escoger de los campos predeterminados. Sí. Espera, que no te oigo bien. Sí, é que estou co móvil e non se escoita ben, pero non estás compartindo WhatsApp. No estoy compartiendo Wireshark. Vale, un segundo. ¿No se ve en la pantalla? Ahora sí, antes estaba se vendo o Log4Java. Ah, vale, pero ahora lo ves, ¿verdad? Vale, ahora entiendo que lo ves ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues lo que decía, bueno, lo repito luego, creé una columna nueva y la pongo como puerto origen, ¿vale? Y ahora creo una segunda columna personalizada y le voy a decir que me ponga el puerto destino. Esto vais a ver que lo que va a hacer es facilitarme mucho la interpretación de la captura, agiliza las cosas y esto se puede personalizar completamente a vuestro gusto. Y voy a poner el puerto pegado aquí a las direcciones IP, muevo esto, la interfaz no es muy intuitiva, pero bueno, así me vale. Vale, entonces tengo aquí IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Otra personalización que voy a hacer, que por lo menos a mí me gusta, y sobre todo cuando estéis analizando incidentes, yo la recomiendo hacer, es el tiempo. En vez de ponerme el tiempo desde que se inicia la captura, lo que voy a decir es visualiza formato de hora y me vas a poner pues por ejemplo esto de aquí, vale, la hora, o incluso puedo poner día, mes, año. Yo quiero ver la hora y para que no tenga tanta precisión, que yo no la necesito, voy a venir a formato de visualización de fecha, hora y día ya lo tengo, pero en vez de tener tanta precisión le voy a poner pues por ejemplo décimas de segundo. A mí me llega para saber un poco lo que ocurre. Bueno, entonces ya tengo un poco personalizada la interfaz y empezamos. Si recordáis, yo decía que Log4Shell, esa vulnerabilidad, se basaba en que el atacante me hacía peticiones de este estilo, con JNDI LDAP. Vale, entonces, ¿qué razonamiento podía hacer un defensor? Bien, si el atacante para explotar esta vulnerabilidad va a generar tráfico LDAP, yo puedo hacer una búsqueda en el tráfico de mi organización y si me encuentro tráfico LDAP, investigarlo. Eso lo puedo hacer rápidamente utilizando datos estadísticos, por ejemplo, jerarquía de protocolos. He puesto a capturar
el tráfico de red durante una temporada y digo, vale, ¿qué tráfico hay? Pues jerarquía de protocolos y me dice, vale, hay tráfico IP. ¿Y qué tráfico IP hay? Pues hay mensajes ICMP, el PIN o lo que sea, hay TCP y efectivamente lo que hay, vemos por aquí en principio, hay tráfico web y esto que debe ser algún protocolo de autenticación, algo por ahí, no hay LDAP. En principio parece que la cosa está bien. Esto además lo podemos confirmar haciendo un filtro de visualización para ver el tráfico LDAP y no me sale nada. Vale, en principio parece que nuestra organización en esta captura de tráfico no tiene ningún problema. Bueno, las cosas no son tan sencillas, me explico. Wireshark es un analizador de paquetes muy bueno, pero no siempre es capaz de interpretar adecuadamente los protocolos. Porque si el protocolo está trabajando en unos puertos extraños, pues es incapaz de identificarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como yo sé que en la captura, el tráfico que explota esta vulnerabilidad contiene la palabra JNDI y además son peticiones HTTP, yo puedo hacer un filtro de este estilo. Estos filtros también os puse para que no perdáis tiempo cuando lo repliquéis en casa, un fichero de texto con los distintos filtros de visualización. Entonces, si queréis podéis hacer un copy-paste, así vais más rápido. Bueno, pues el primer filtro más en serio que hago es este de aquí, que lo que estoy diciendo es quédate con el tráfico HTTP en cuyo interior aparezca la palabra JNDI, que era lo que utilizaba el atacante para guardarlo en el registro y obligar a Log4j a contactar con un servidor malicioso utilizando el EDAP. Y aquí la cosa cambia, porque sí hubo una petición maliciosa. Aquí vemos, si destripamos el protocolo HTTP, que tenemos una petición con el método GET a este recurso, solr, admin, cores, bla bla bla, y aquí empieza JNDI, LDAP, 10.10.128.136, puerto 1389, /exploit. Vale, esto es una petición maliciosa, que sigue pues el formato de lo que nos dijeron los centros de respuesta a incidentes. Vale, que haya una petición maliciosa no quiere decir que mis máquinas hayan respondido a esta petición maliciosa, pero tengo que seguir investigando. El filtro que hice antes del EDAP no me daba nada, pero vamos a afinar un poco más. La petición maliciosa iba dirigida a este servidor, a la IP 10.10.128.136, puerto 1389. Entonces yo puedo hacer un filtro, como tenéis ahí en el documento, un poco más refinado. Voy a localizar especificando explícitamente los componentes de esta conversación, es decir, el equipo 464, que es el mío, en principio ¿cómo se llama? El equipo víctima. Luego aparece el 128.136, que era el de la petición JNDI, y el puerto 1389. Y cuando le doy me fijo que sí hay tráfico. Hay tráfico entre mi servidor, donde corre la aplicación Java, y este equipo que aparecía en la petición del JNDI y el puerto de esa petición del JNDI. Vale, si me fijo atentamente, lo que me dice Wireshark es que por aquí todo es tráfico TCP. Bien, pero si analizo un poco los paquetes y me voy fijando con un ojo en el paquete en la parte izquierda y otro ojo en la representación ASCII de su contenido, voy a ver que al llegar a un paquete pues me empiezan a aparecer aquí palabras un poco especiales como exploit, object class. Bueno, pues esto no tiene muy buena pinta. Java, aquí me aparece como una dirección IP. Bueno, en este momento, ¿qué puedo deducir? Bueno, a la petición maliciosa pidiendo contactar con este servidor y este puerto por el EDAP le sigue tráfico.
Este tráfico Wireshark es incapaz de identificarlo como LDAP. Yo voy a decirle que tiene que forzar la identificación de este tráfico como LDAP. Eso lo puedo hacer poniéndome en cualquier paquete de esta colección, botón derecho, y decirle: tienes que decodificar este tráfico como, y aquí le digo, de entre todos los protocolos que tienes, identifícamelo como LDAP, a ver si efectivamente este es tráfico LDAP. Le doy a aceptar y todo este flujo de comunicaciones ahora sí es capaz, algunos paquetes, de decir: oye, pues esto es tráfico LDAP. Es más, si me pongo a investigar estos paquetes, los que tienen LDAP, y despliego lo que hay por aquí, bueno, pues algunos no tienen mucha cosa, pero otros sí me van a empezar. Vamos a ver si... Bueno, por aquí no hay demasiada cosa, pero seguimos buscando por LDAP. Aquí, fijaros, me aparece la palabra exploit. Y aquí, ojo, fijaros, en este paquete, que ahora sí, al forzar Wireshark a identificarlo como LDAP, si es capaz de interpretarlo, me sale otra información interesante. La máquina que ejecuta Log4j ha recibido una petición maliciosa que le obliga a disparar por el componente JNDI una petición LDAP a este servidor que escucha en el puerto 1389. Y ese servidor le está respondiendo diciendo: oye, hay una clase Java que te la tienes que descargar de este equipo, el 10.10.128.136, puerto 8000. Vale, entonces sí hubo una petición maliciosa y mi aplicación vulnerable ha contactado con el servidor LDAP malicioso, y el servidor LDAP malicioso le dice: descárgate este código Java que está guardado aquí. Entonces mi siguiente fase en la investigación es tratar de descubrir si mi equipo ha contactado con este servidor y se ha descargado la clase Java maliciosa. Entonces para eso adapto el filtro IP, la de mi servidor, la otra IP que tiene que aparecer en los paquetes, la del servidor web este malicioso, y ahora el puerto, en vez del 1389, voy a apuntar al puerto 8000, a ver qué pasó ahí, a ver si hay tráfico. Y efectivamente, si me fijo, es tráfico que parece HTTP, por lo que pone aquí, y aparece una petición pues bastante sospechosa, que es get/exploit.class. Mi máquina, la que ejecuta el servidor Java, contacta con este servidor web en el puerto 8000 y le está pidiendo la clase Java maliciosa que iba en el paquete anterior, en el paquete LDAP, y aquí lo tengo. Bueno, ahora podemos utilizar una funcionalidad muy útil para la gente que trabaja en ciberseguridad de Wireshark, y es que si yo quiero reconstruir una comunicación, en vez de ir paquete a paquete interpretando lo que me aparece aquí, Wireshark tiene la funcionalidad de seguir flujo TCP o seguir secuencia HTTP en función de los protocolos. En inglés sería follow TCP stream o follow HTTP stream. Y cuando le doy aquí a seguir secuencia HTTP, lo que hace Wireshark es me reconstruye la conversación entre el cliente y el servidor, en este caso entre mi servidor Java, que le solicita la clase Java maliciosa, y la respuesta del servidor. Y aquí va la respuesta. Esto es el código Java que le envía el servidor malicioso al mío para que se lo descargue y lo ejecute. Bueno, esto es un concepto que, como dije antes, no tenéis que conocerlo, lo vamos a ir viendo con calma en clases posteriores, y es el concepto de bind shell y de reverse shell.
Vale, el concepto de bind shell y reverse shell es muy utilizado en ciberseguridad y lo tenéis que conocer tanto os dediquéis a la seguridad ofensiva como a la seguridad defensiva. La primera vez que se ve es bastante raro, pero creedme que es así, que esto se hace de verdad y que cuando sois atacantes vais a utilizar estas cosas y cuando sois defensores vais a tener que detectarlas. Vale, Daniel, te silencié porque si no se oía por aquí un poco de ruido, ¿vale? Bueno, ¿qué es una bind shell? Una bind shell consiste en que, de alguna forma, esto es lo que veremos durante el curso, un atacante levanta una aplicación en la máquina víctima. Esa aplicación está ofreciendo una línea de comandos y una vez que el atacante consigue levantar esa aplicación, el atacante desde su ordenador inicia una conexión hacia esa aplicación. Este es el comportamiento normal del SSH o el Telnet. Yo tengo aquí el SSH o el Telnet levantado en el puerto 22 o el 23. El servidor está a la escucha esperando que alguien se conecte y yo me conecto a ese servicio. Soy yo el que inicia el tráfico. Eso es una bind shell, una conexión directa. Una reverse shell, lo que consigue el atacante es instalar algún tipo de programa en el equipo víctima. El atacante tiene un equipo en internet donde él se pone a la escucha y está esperando que la víctima lance la conexión hacia esa aplicación que él tenía a la escucha, y cuando lanza la víctima, inicia la víctima la conexión, le lleva de regalo la línea de comandos. Vale, suena un poco raro, pero vamos a comprobar en temas posteriores de que esto se puede hacer. ¿Por qué la bind shell y por qué sobre todo la reverse shell? Bueno, porque la bind shell muchas veces no va a funcionar. Es muy habitual que las organizaciones tengan firewalls, cortafuegos, que se preocupan muchísimo del tráfico que viene del exterior hacia los equipos de dentro de la organización. Y yo del tráfico del exterior no me fío. Entonces una bind shell donde el tráfico lo inicia desde internet el atacante, es muy probable que muera en el firewall, porque va a puertos extraños de los que yo no me fío ni del origen ni de que tú accedas a este servicio, a este puerto extraño interno. Entonces lo más probable es que te mate. Pero en cambio muchos firewalls están mal configurados porque sí controlan mucho el tráfico de entrada, pero controlan muy poco el tráfico de salida y permiten que los equipos internos inicien conexiones hacia internet. De ahí que los adversarios o los pentesters tienden a utilizar reverse shell, porque se aprovechan de cortafuegos mal configurados o que tienen unas reglas pues demasiado laxas y permiten que el tráfico iniciado dentro de mi organización sí salga hacia el exterior, y ese tráfico que inicia un servidor víctima en mi organización hacia el exterior lleva de regalo una terminal. Bueno, para hacer reverse shell o bind shell hay muchos programas. Uno muy famoso es uno que se llama Netcat, que ya utilizaremos a lo largo del curso. Y cuando yo quiero montar una reverse shell, del lado del atacante, el atacante tiene que ejecutar este comando, es decir, yo me pongo a la escucha, hay una L de listen, ¿no?, de escuchar en inglés, y lo interesante es que la víctima ejecuta el comando netcat poniendo los datos de IP puerto del equipo del atacante y con la opción "-e" el comando que le va a regalar al atacante. En este caso, al ser una máquina Linux, la que corría este servidor Java, sería la línea de comandos. Vale, pues fijaros, os lo pongo aquí para que lo podáis comparar. Si yo miro lo que he descubierto con el follow, con el seguir el flujo TCP de esa petición, de esa clase Java maliciosa que me he descargado desde el servidor malicioso, os fijáis, nc-e/bin/bash, luego la IP y el puerto del equipo malicioso, nc-e/bin/bash. La clase Java maliciosa está ejecutando una reverse shell. Si lo que está tratando de hacer el atacante es: me aprovecho de la vulnerabilidad Log4Shell, lanzo una petición
a una aplicación Java vulnerable que registra en un log esa petición, el framework Log4j procesa esa entrada de registro para enriquecerlo con información adicional, tiene el JNDI que le dice contacta con el servidor LDAP para encontrar esa información, contacta con el servidor LDAP malicioso, el servidor LDAP malicioso le dice descárgate de este servidor web esta clase Java y ejecútala en tu servidor Java. La clase Java maliciosa contiene realmente código para ejecutar una reverse shell. La idea es que el atacante, si consigue que se ejecute esto en el servidor víctima, lo que va a recibir es una línea de comandos. Línea de comandos que permite ejecutar comandos en la víctima. Vale, entonces esto suena muy mal. Otra funcionalidad que tiene Wireshark, súper interesante. Wireshark me permite extraer ficheros que se han transportado en los paquetes de una captura. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay muchas formas. En el caso de tráfico HTTP, como es este de aquí, la más rápida es aprovecharse de una funcionalidad que tiene Wireshark, que es la de exportar objetos, porque Wireshark es capaz de extraer objetos intercambiados mediante el protocolo HTTP. Y si me fijo, todos los objetos que se han intercambiado en esta captura por HTTP, hay uno asociado al paquete 2108, ¿vale? Donde yo encontré esto del netcat-e, y el objeto se llama exploit.class. Bien, pues le doy aquí a guardar, lo guardo en mi disco duro y lo tengo aquí. La clase Java sospechosa ya me la he descargado. ¿Qué puedo hacer con esta clase Java sospechosa? Bueno, pues vamos a hacerlo así un poco a lo bruto. Hay un servicio que proporciona esta empresa, VirusTotal, empresa española comprada en su día por Google, que básicamente lo que tiene, bueno, entre muchas cosas, porque tiene un montón de servicios, tiene una utilidad, y es que yo puedo subir un fichero y VirusTotal lo que va a hacer es analizar ese fichero contra varios motores antivirus, y si alguno lo detecta me va a decir que lo ha detectado y qué virus es. Simplemente cogiendo exploit.class, lo que yo he exportado de la captura, lo arrastro sobre VirusTotal, y al cabo de unos segundos, pues fijaros, me dice que 15 motores antivirus han detectado algo raro en este fichero. Para muchos ese fichero es inofensivo, pero por aquí algunos me dicen, pues mira, esto es una clase Java maliciosa, y me empiezan a aparecer palabrotas pues como troyano. Es decir, esto es un troyano, un software malicioso que me va a abrir una puerta trasera en el equipo, ¿vale? Incluso podría haber aquí más detalles. Digo, ¿cuándo se vio por primera vez? Pues fijaros, en diciembre del 2021, que fue cuando se descubrió y se hizo pública Log4Shell, esta vulnerabilidad, bueno, etcétera, etcétera. Aquí me puedo explicar un poco lo que hace, el código que tiene por ahí, ¿vale? Destripa la clase Java maliciosa y me dice, pues mira, aparece esto de aquí, ¿vale? Entonces, bien, todas las alarmas tienen que haber saltado en mi organización, porque de aquella primera imagen de que la jerarquía de protocolos y el filtro por LDAP me decía aquí no hay tráfico LDAP, no pasa nada, pues hemos descubierto que, haciendo una consulta más fina, si había una petición maliciosa especialmente creada para abusar del Log4Shell, de la vulnerabilidad, que esa petición maliciosa sí ha tenido una respuesta, que esa respuesta implica que mi servidor contacta con un servidor LDAP malicioso que le dice descárgate una clase Java maliciosa, y ahora pues bueno, la clase Java se la ha descargado y vamos a ver si esa clase Java se ha ejecutado en mi equipo y ha hecho algo. ¿Cómo puedo saber si ha hecho algo? Bueno, pues fijaros,
¿qué iba a hacer esa clase Java maliciosa? Abrir una conexión al equipo 136 puerto 9999. Bueno, pues vamos a ver si mi servidor se ha descargado esa clase Java maliciosa, que lo ha hecho, y sobre todo si la ha ejecutado. Bueno, pues yo puedo adaptar el filtro que tenía antes a los nuevos datos. El filtro que tenía antes era: quédate con los mensajes intercambiados entre mi servidor Java vulnerable y esta máquina que está utilizando el atacante, y ahora quédate con el puerto 999 porque es esa línea de esa reverse shell que va a ejecutar la clase Java maliciosa. Y hay tráfico, ¿vale? Bien, tráfico que aparentemente es TCP, ¿no? Todo esto es TCP. Bueno, pues yo aquí puedo echarle un vistazo. Aquí tengo los 3 primeros mensajes TCP, que esto es siempre establecimiento de la conexión. Mala cosa, mi equipo ha establecido una tubería TCP de datos con el servidor malicioso puerto 999, y aquí, pues si me voy fijando en los paquetes TCP, pues me aparece una palabra que os debería sonar: whoami. El comando whoami es un comando que se utiliza en Linux para descubrir qué usuario soy en un sistema. Y aquí me llega la respuesta. Bueno, pues vamos mirando. SOLR. Bueno, aquí no es una conexión TCP normal, es una conexión TCP que está enviando palabras. Puedo reconstruir la sesión en formato humano, como hicimos antes: botón derecho, seguir, secuencia TCP, y aquí obtengo la secuencia TCP. En azul, lo que ha enviado mi servidor. Bueno, más bien no. En azul está lo que está enviando el equipo malicioso, el comando que se envía a mi máquina que ejecuta Java, y aquí el atacante lo que tiene es una línea de comandos. Está administrando remotamente mi servidor Java y está diciendo: vale, consigue una línea de comandos. ¿Quién soy? Dice: eres el usuario SOLR. ¿Y dónde estoy? ¿En qué directorio estoy? Estás en este. ¿Y quién soy? Eres el usuario SOLR y perteneces a estos grupos. Eres un usuario no privilegiado, pero estás en la máquina. ¿Y en qué máquina estás? ¿En qué máquina estoy ejecutando estos comandos? IPADDR, quiero ver su dirección IP. Estos comandos se están ejecutando en la máquina 10.10.464, que es mi servidor Java. Aquí tenéis un resumen que os subiré al aula virtual de el proceso, todo lo que hemos visto en la captura. El malo que tiene esta dirección IP ha hecho una solicitud especialmente creada para registrarse en los logs de esta aplicación Java y disparar la petición LDAP gracias al componente JNDI del framework de logs, el Log4j. ¿Qué hace el servidor? Pues nada, el Log4j se encuentra con esta entrada en un registro y dice: pues yo voy a contactar usando el protocolo LDAP con esta máquina, este puerto. ¿Para qué? Para pedirle este recurso. Y es lo que hace. Mi máquina servidor Java lanza esta conexión LDAP a esta máquina del atacante y le pide esta información. ¿Qué le dice el servidor LDAP del atacante? La información que tú me has pedido es esta: que tienes que ir a este servidor web para descargarte una clase Java que se llama exploit.class. ¿Qué hace Log4j? Lanza la petición a este servidor web pidiéndole la clase Java exploit.class y se la descarga. Y una vez descargada, el servidor Java la ejecuta. ¿Por qué? Porque hace todo esto pensando en que voy a crear una entrada en el registro, en los logs, enriquecida con información útil. La realidad es que lo que te han montado es una puerta trasera, porque se lanza una reverse shell, una línea de comandos al equipo del atacante, y el equipo del atacante a partir de ese momento está ejecutando comandos. ¿Vale? Este filtro es un poco especial porque os muestra exclusivamente las conexiones iniciadas por el servidor Java. IP origen, la del servidor Java. Cuando se inicia una conexión, esto es el estándar TCP,
el bit SYN está 1 y el bit ACK está 0. Bueno, pues con esto podéis ver que una vez que recibe esta petición maliciosa especialmente creada, todo el tráfico lo inicia el servidor Java nuestro. Contacta con el servidor malicioso LDAP, le pide la clase Java maliciosa y luego inicia la tubería de datos. ¿Vale? Aquí el equipo ya estaría infectado. Y por eso es lo que os decía al principio, esta vulnerabilidad fue clasificada con un nivel de criticidad altísimo porque afectaba a muchísimos equipos y es muy fácil de explotar. Es más, el investigador que la descubrió, si no me falla la memoria, avisó, hizo una revelación responsable de la vulnerabilidad, se puso en contacto con organizaciones que gestionan vulnerabilidades. Estas, ante la gravedad del hecho, avisaron a los desarrolladores que llevan el proyecto de Log4j de Java para que lo arreglasen cuanto antes, y cuando salió la versión que arreglaba ese fallo fue cuando se hizo pública a todo el mundo para que la gente dijese: ostras, que tengo una versión vulnerable de este software, hay una versión que arregla el fallo, tengo que actualizarme. ¿Vale? Eso fue una revelación responsable. Bueno, entonces en este momento game over, la partida está perdida porque el malo ha conseguido una terminal como usuario no privilegiado en la máquina donde yo tengo mi servidor Java. ¿Vale? Y esta sería la primera parte de la práctica de hoy. Ver cómo el atacante ha conseguido ejecutar las primeras fases de una cadena de muerte cibernética. Ha conseguido la explotación. He ejecutado software en la máquina víctima. Y ahora llega la segunda captura que podéis descargar del aula virtual. Yo la tengo por aquí en algún sitio. Que es la de post-explotación. Todo esto que hay aquí ahora, voy a poner aquí visualización como antes, formato de visualización de hora, le voy a poner las fechas. Quiero ver cuándo sucedió esto. Vale, esto es más de forense o respuesta a incidentes, pero bueno, me interesa que veáis cómo actúan los adversarios, cómo podrían razonar los defensores, porque vosotros vais a poder jugar papeles en ambos sectores, ¿vale? Esto es más de forense, os lo explicará Mariano. Es muy importante cuando estáis analizando un incidente hacer una línea temporal, ¿vale? Es decir, indicando los sucesos relevantes, en qué momento sucedió ese suceso relevante y la información asociada a ese suceso relevante. Por ejemplo, en lo que expliqué antes, pues sería relevante, pues por ejemplo, yo qué sé, decir que en el paquete 2800 a las 20 horas 13 minutos 32 segundos se estableció, o este paquete, el que queráis, pues estableció una línea de una terminal, mando y control desde el equipo atacante a la víctima, y eso quedaría como un ítem en una línea de tiempo para que luego se pueda reconstruir todo el incidente, ¿vale? Entonces ahí es muy importante saber la hora. Vale, pues esto como os lo pongo aquí, os subiré luego estas transparencias por si queréis complementarlas con la explicación. Ahora partimos de lo siguiente: el atacante ya ha entrado en mi equipo y sospecho que ha establecido un mecanismo de persistencia. Esto es mi suposición. Me ha vulnerado el servidor Java aprovechándome de la vulnerabilidad de Log4Shell, y supongo que como él podía ejecutar comandos, se ha buscado la vida para establecer un mecanismo de persistencia basado en tareas programadas. Este es casi el número 1 o el número 2 de mecanismos de persistencia. Repetir la explotación de la vulnerabilidad, aunque en este caso era muy sencillo, es peligroso porque
si la gente parchea el servidor, me corta el acceso y ya no puedo repetir la explotación. Entonces los atacantes y los pentesters, cuando accedemos a un equipo víctima, bueno, para ahorrarme toda la fase de explotación nuevamente, lo que suelo es establecer mecanismos de persistencia. Mecanismos de persistencia puede ser algo tan sencillo como crearme un usuario en esa máquina al que yo luego pueda recurrir para acceder, o ejecutar una tarea programada que diga tal día a tal hora o cada X minutos se lanza esa conexión inversa hacia mi máquina, y cuando yo quiera recuperar el control de la máquina víctima, simplemente levanto mi aplicación, la pongo a la escucha y espero a que llegamos a ese minuto o esa hora minuto, se ejecuta la tarea programada y recibo la terminal. Vale, esto es lo que llaman las scheduled tags, los jobs, el cron, el Linux, y es una de las formas de persistencia más utilizadas a día de hoy. Vale, ¿cómo puedo saber si hay persistencia? Bueno, esto se puede hacer de muchas formas. Yo aquí pongo unas, la primera vez que se ve pues puede sonar un poco raro. Yo sé cuál es mi máquina víctima. Mi máquina víctima, quedamos que era el 10.464. Entonces puedo empezar a filtrar el tráfico. Esta captura tiene ya bastante más tráfico, tiene casi 9.000 paquetes. Vale, pues de todos los paquetes que hay por ahí me voy centrando en dónde interviene mi víctima. Luego, otra cosa que os puse en la captura, en la transparencia anterior, si recordáis, la reverse shell era un sistema en el que la víctima inicia el tráfico hacia la máquina del atacante. Bueno, pues según me dice el estándar TCP, cuando se inicia una conexión, y esto no rompáis la cabeza porque esto es el estándar, siempre que se inicia una conexión TCP se produce lo que se conoce como saludo a 3 vías, el saludo a 3 manos. Voy a quitar el color para que se vea mejor. ¿Qué es el saludo a 3 vías o saludo a 3 manos? Pues es una condición que impone el protocolo TCP antes de enviar información útil. Cuando se va a establecer un canal de comunicaciones TCP, sí o sí se envían antes 3 paquetes en una secuencia preestablecida, y el primer paquete de la comunicación sí o sí obligatoriamente tiene que tener el flag SYN a 1 y el flag ACK a 0. Esto implica identificar este paquete como el primero de una comunicación, y el equipo que lo recibe dice: ostras, que el equipo remoto, lo que sea, quiere hablar conmigo. Vale, pues yo me entero que quiere hablar conmigo gracias a esto. Es una bandera, me dice: hola, quiero hablar contigo. Luego intercambio más mensajes hasta cerrar la comunicación y luego envían los datos. Bien, si es una reverse shell, mi equipo víctima, incluso aquí puedo poner origen, hasta aquí sería mejor poner IP origen. Si la reverse shell la inicia mi equipo víctima, esos paquetes de inicio de conexión que le regalan la terminal al malo van a tener origen la IP de mi equipo víctima, el bit SYN A1 y el bit ACK1. Bien, pues estos son todos los inicios de conexión que hace mi equipo víctima. Y aquí veo un patrón. Van destinados al mismo equipo destino, lo cual, pues bueno, suena raro. Además, van destinados a los puertos 443 y 80. Bien, esto en principio no tiene por qué ser raro, es tráfico web. Puede ser legítimo imaginar un servidor que periódicamente consulta si hay actualizaciones disponibles, como Windows o como Linux. Bien, vale, puede ser normal. Lo que ya no es normal es esto. ¿Os fijáis en la marca temporal? Hace el primer intento de conexión a las 7:21 de la tarde, el segundo a las 7:22, hay 23 y 24 y 25. Cada minuto está iniciando una conexión hacia esta máquina, a veces al puerto 443 y a veces al puerto 80. Esto es sospechoso por varias cosas. Primero, porque ¿qué proceso hay en una máquina que cada minuto contacta con un servidor externo? Bueno, pues no, a mí no se me ocurre así de primeras.
Cuando se comprueba si hay actualizaciones, eso se hace una vez cada día, por ejemplo, o cada X horas. Esto es cada minuto. Y además, con una periodicidad muy particular, es mallado, es prácticamente cada minuto, exceptuando por aquí alguno que rompe el patrón. Os fijáis, aquí va a 1 minuto 60 segundos prácticamente mallado. Aquí rompe el patrón, 29.50, pero fijaros, 29.01, 30.01. Aquí sigue minuto. Bueno, aquí también lo volvió a romper, ya no va al minuto. Pero aquí 31 y 32.01. ¿Vale? Entonces vemos que hay mucha regularidad, salvo en unos poquitos paquetes que se rompe la regularidad, que son los asociados al puerto 80. Bueno, esto desde el punto de vista de una respuesta a incidentes o de un forense, hay que mosquearse, ¿vale? Todas las luces de emergencia encendidas. Si ya sabía que había una explotación de Log4j, ahora hay un patrón muy repetitivo de que cada minuto, exceptuando en algunas ocasiones, se inician conexiones contra esta máquina. Vale, cosas que puedo hacer. Bueno, pues por ejemplo, ¿y esta máquina quién es? Puedo ir a estadísticas, puntos finales. Bien, bueno, aquí porque no me dio tiempo a instalar las librerías de geolocalización no me sale nada, pero os la pongo aquí, que yo creo que las tenía en casa y las veis. Si tenéis instaladas las librerías de geolocalización, la IP 172.45.176.1, que es a la que va mi equipo servidor Java constantemente, está destinado o está ubicada en principio en los Estados Unidos de Norteamérica. Vale, esto entre comillas. Hay países que tienen asignadas direcciones IPs desde las que se lanzan muchos ataques, o hay tráfico sospechoso directamente malicioso. A ver, y esto no es ser xenófobo ni nada, pero es lo que hay. Las agencias de inteligencia, investigando los incidentes, pues es lo que tienen recogido. Países como China, Turquía, Bielorrusia, Corea del Norte tienen rangos de direcciones IPs asignadas y tradicionalmente pues se han detectado actividad maliciosa procedente de esos países. Si en tus capturas de red encuentras tráfico de esos países con los que tú normalmente no trabajas, mosquéate. ¿Vale? Es una alerta roja, hay que mirar, o por lo menos amarilla, investiga. Puede ser tráfico legítimo, pero a ver, viene de sitios sospechosos. Y lo mismo para el otro lado, que venga de países aliados no quiere decir que ese tráfico sea no malicioso. En este caso viene de Estados Unidos y es tráfico malicioso. Esa IP está ubicada en Estados Unidos. Esto es muy sencillo. Yo soy un chino o un bielorruso y alquilo un servidor a un hosting de Estados Unidos, me conecto de forma remota a ese hosting y la IP es de Estados Unidos. Y yo estoy en China administrando un servidor de Estados Unidos y todas mis acciones figura la IP de ese servidor de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, no hay por qué desconfiar siempre de IPs de países extraños. Mi recomendación es que lo hagáis por si acaso, pero tampoco hay que fiarse de países aliados, ¿vale? Bien, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es filtrar más cosillas, ¿vale? Voy a quedarme con el tráfico para que veáis muy bien la regularidad esta de los 60 segundos. Voy a hacer un filtro para quedarme con el tráfico generado por mi servidor Java, la víctima, el tráfico destinado a ese servidor supuestamente malicioso y donde intervenga el puerto 443. Y aquí tcp.port igual 443. Y aquí lo veis mallado. Minuto, todo así. Vale, es más, si queréis verlo gráficamente, que es muy chulo, vais a estadísticas, gráficos,
y aquí le digo no quiero ver este tráfico, a ver, sino solamente el de este filtro. Y fijaros, ¿veis cómo hay un patrón regular? Esto es los paquetes de establecimiento de conexión. Y aquí veis, esto no es un tráfico normal, esto no es un tráfico humano. Nosotros no tenemos tanta regularidad, pero esto es muy habitual en software malicioso. Si recordáis la Cyberkill Chain, la cadena de muerte cibernética, una vez que nosotros conseguimos la explotación, es decir, ya entrábamos dentro de la máquina víctima, llegaba la fase de instalación donde yo buscaba la persistencia y luego venía la fase de mando de C2C, Command and Control, mando y control. Bueno, pues esto es muy típico de persistencia y canales de mando y control. Esto es lo que se conoce como llamada a casa. Hay un software instalado en el equipo víctima y cada X tiempo hace una llamada a casa para ver si hay instrucciones a ejecutar, los que son más automatizados, o para llevar de regalo la línea de comandos, y si el atacante está disponible, pues la recibe, ¿vale? Y suelen hacer esto, establecen un tiempo y cada X minutos, horas, días, semanas o meses hacen un callback, la llamada a casa. Como esto es un patrón muy regular, hay algún software que lo que hace es mete, le llaman jitter, basura, que es, sigue habiendo una periodicidad, pero la modifica un poco. En vez de ser, por ejemplo, 10 minutos exactos, pues una vez son 10 minutos, la siguiente vez, en vez de ser 10, son 9 y medio, la siguiente son 11 y medio, sigue habiendo una regularidad, pero no tan precisa. Y eso lo hacen para dificultar la tarea de detección a los humanos y sobre todo a herramientas automatizadas, ¿vale? Bueno, pues seguimos investigando. Esto es muy chulo, vemos que aquí pasa algo raro y voy a hacer ahora esto, voy a hacer un filtro no tan estricto, me voy a quedar con el tráfico intercambiado IP a DDR. Esto es todo el tráfico intercambiado entre mi servidor Java vulnerable y mi malo, mi atacante. Bueno, y tengo aquí pues un montón de paquetes que luego pues vamos a ir investigando, ¿vale? Bueno, pero esto lo hago porque os quiero enseñar una cosa. Si recordáis al principio yo hablaba de los full content data, que es lo que estuvimos viendo ahora. Yo puedo ver todo el contenido de los paquetes, ¿vale? Tengo aquí, puedo ver el contenido de los paquetes entero. Eso está muy bien, pero hay más evidencias basadas en red. Una fueron las estadísticas, los gráficos que vimos antes. Y otra estadística muy chula, que a veces es interesante, es el de conversaciones. Lo que voy a hacer es limitar la pantalla de conversaciones al filtro que tengo activo. El filtro que tengo activo es únicamente conversaciones, intercambio de datos entre mi máquina víctima y esta máquina sospechosa a nivel TCP, y aquí veis que es, siempre intervienen los dos, puerto 80, 443, perfecto. Y en vez de tener el tiempo relativo, lo que voy a poner es hora de inicio absoluta y voy a ordenar los paquetes en función de la hora en la que fueron capturados. Y aquí hay cosas muy interesantes. Se sigue viendo el patrón de un minuto, nueva conexión en un minuto, etc. Luego hay por aquí alguno que rompe el patrón, ¿no? Pero hay bastante regularidad, ¿no? 31 y 32, 33, 34. Pero hay otro detalle súper interesante: la duración. Fijaros, esta conversación ha durado ni un segundo, y esta al cabo de un minuto tampoco, y esta al cabo de un minuto tampoco.
y además de durar ni un segundo, envía muy poquitos paquetes y muy poquitos bytes. Vale, ¿cómo? Luego esto yo podría buscar esta conversación viendo los paquetes con detenimiento, pero ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues esto es la llamada a casa del software este de la reverse shell. A las 7:21 se lanza la conexión hacia el equipo del atacante. ¿Quieres la línea de comandos? Y el equipo del atacante no está listo, con lo cual se intenta establecer la conexión, no hay nadie al otro extremo y se cierra. No duró ni un segundo. Oye, quiero hablar contigo. No, yo no estoy dispuesto a hablar contigo. Corto. El atacante pues estará haciendo sus cosas. Y aquí pasa lo mismo. Y aquí, y aquí, y aquí. Ese intento de conexión, te estoy ofreciendo establecer una conexión para regalarte la línea de comandos, pero el atacante dice yo no estoy dispuesto. ¿Vale? Pero hay algunas que no pasa eso. Vale, yo tengo por aquí, a ver si hago esto algo más pequeño para que se vea. Hay por aquí alguna conversación que no duró un segundo, duró bastante más. Tengo aquí una que duró 562 segundos. Vale, 562 segundos son unos 10 minutos, ¿no? 600 segundos son casi 10 minutos. Entonces, a las 7:29 se ha lanzado ese callback, esa llamada a casa, y en este caso sí estaba el atacante dispuesto a recibir esa conexión, se ha establecido la tubería de datos y desde la máquina víctima se envía a la terminal. Eso es lo que yo sospecho. Y ha estado chiqui el atacante durante casi 10 minutos. ¿Vale? Y lo mismo pasa, pero mucho menos tiempo, aquí. Esto no llegó al segundo, pero ha sido una transferencia de datos muy rápida, 700 y pico K. Luego esta duró 17 segundos, ha sido una transferencia de datos también de 6K. Bueno, tengo por aquí como varias transferencias de datos, alguna más grande y otra más pequeña. Pues esto habría que investigarlo. ¿Cómo lo puedo investigar? Bueno, pues fijaros, una cosa que digo yo siempre a mis alumnos, cuando estés en Wireshark, el botón derecho es vuestro amigo, porque os va a permitir acceder a un montón de funcionalidades. Por ejemplo, me interesa esta conversación que duró casi 10 minutos. Selecciono la conversación, botón derecho, y le digo aplica como filtro, y aquí escojo. Quiero ver todos los paquetes intercambiados en esta conexión. A intercambiado a B. Bueno, si os fijáis en las flechas podéis ver los intercambiados, los que van en un sentido, o quedaros con los que van en el otro. Yo quiero ver todos y le doy ahí y automáticamente me ha generado este filtro. Estos son todos los paquetes intercambiados a partir de las 7:29 en esa conversación que duró pues casi 600 segundos, 10 minutos. Vale, cosas sospechosas, muy sospechosas. Si yo me fijo en protocolo, veo que me salen un montón de TCPs y luego aquí me sale SSL. Vale, bien, esto no lo tenéis por qué saber porque todavía estáis empezando a estudiar temas de forense, respuesta a incidente y hacking ético, pero si algún día ponéis Wireshark a capturar y capturáis tráfico HTTPS, el tráfico asociado normalmente al puerto 443, el tráfico HTTPS es tráfico cifrado y su comportamiento no es este. El tráfico HTTPS tiene normalmente 3 paquetes TCP de establecimiento de la tubería de conexión, TCP, lo que me obliga al estándar, y a partir de ahí ya empieza el canal que intercambia un par de paquetes más sin cifrar para ponerse de acuerdo, y luego ya se cifra todo el canal, y desde luego la información cifrada yo no la leo en claro, como me está pasando aquí. Esto no es tráfico, por mucho que Wireshark me ponga TLS, aquí me aparece CD/TMP. Coño, esto parecen comandos de Linux, ¿no? Sol LR @server_sol:/TMP. Esto es el prompt de una línea de comandos. Entonces esto
Que el atacante está haciendo pasar por tráfico HTTPS no lo es. ¿A quién puedo recurrir para recuperar esta conversación en formato humano? A mi amigo follow, sigue, secuencia TCP. Y le doy ahí y agarraos porque vienen curvas. Resulta que ese tráfico HTTPS no era tráfico HTTPS, es tráfico TCP en claro, y lo que va aquí es ni más ni menos que toda una sesión de comandos con sus correspondientes respuestas del malo. El malo, gracias a esa reverse shell y la tarea programada, ha conseguido una línea de comandos y ahora vais a ver la fase de postexplotación. ¿Qué hace el atacante? ¿Y quién soy en la máquina víctima? ID, pues eres el usuario no privilegiado sol LR. ¿Qué hago a continuación? El atacante se mueve al directorio /tmp. ¿Por qué al directorio /tmp? Porque el directorio /tmp es un directorio temporal donde en general todos los usuarios pueden escribir cosas. Él va al directorio /tmp, hace un listado de los archivos que hay para ver si hay algo interesante. Aquí encuentra una serie de ficheros. Luego decide mkdir crear una carpeta, y crea una carpeta con un nombre bastante extraño. Bueno, esta carpeta que crea con un nombre extraño lo hace a propósito. Esto es una técnica de ocultación. Yo quiero pasar lo más desapercibido posible en mi máquina víctima. Y entonces lo que hago es utilizar nombres de directorios y ficheros que hay en equipos reales. Y pone este nombre. Este es un nombre de una carpeta que había en un equipo Linux legítimo. ¿Con qué idea? Que cuando el administrador del sistema se hace un ls a la carpeta temporal, pues se va a encontrar con nombres de carpetas normales. No le llama la atención. Vale, ¿qué hace a continuación? Se mete en esa carpeta y hace un comando, el wget, y se descarga de esta máquina este ficherito, limpeas, y lo guarda en la máquina servidora vulnerable con este nombre. Vuelve a pasar desapercibido. Esto lo utilizaremos conmigo más adelante en clases. Cuando uno quiere asaltar una máquina y ya está dentro como usuario privilegiado, el siguiente paso es escalar privilegios. Es decir, pasar de ser un usuario pringado a ser root. Y la primera fase es enumeración del sistema, localizar fallos de configuración para explotarlos localmente y elevar privilegios. Y esta herramienta limpeas es un script que automatiza ese proceso. Entonces lo que hace el atacante es se descarga esta herramienta de enumeración automática, la guarda con este nombre para pasar desapercibidos y lo descarga por aquí. Bueno, como queda poco tiempo, yo no lo voy a ejemplificar, pero lo podéis ver vosotros. Las otras conversaciones, estas que iban al puerto 80, esta es donde yo me descargo limpeas. Si hacéis un filtro, lo aplicáis y analizáis el tráfico HTTP, vais a ver que se corresponde con la descarga de esta herramienta, de este script, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace el malo? Se descarga una herramienta de numeración. Aquí comprueba que efectivamente, fijaros que la ha guardado con un nombre extraño para pasar desapercibido, y comprueba que efectivamente se la ha descargado. ¿Qué hace a continuación? Como es un script en bash, le pone como ejecutable. Yo para ejecutar un script tengo que poner permisos de ejecución. chmod 700 al fichero limpeas con este nombre extraño. Luego lo que hace es lo ejecuta, y para guardar, porque esto da una salida descomunal, como veremos dentro de unos meses, me da decenas o centenares de páginas de salida con información del equipo, lo que hace es guarda esa salida por pantalla en un fichero, ¿vale? En este ficherito de aquí, para luego poder analizarlo con calma. Bueno, aquí analiza todo el equipo, todo lo que va descubriendo lo guarda en este fichero. Una vez terminado el análisis, el fichero este con la información del equipo se lo sube
a su servidor para poder leerlo con calma y analizar posibles vulnerabilidades y encontrar vías de escalada de privilegios. Este wget con postfile es quiero subir un archivo al servidor remoto, este de aquí que indico. Esto es tráfico HTTP y se corresponde, si lo analizáis con calma, con otro de estos mensajes de estas conversaciones por el puerto HTTP, el puerto 80. Vale, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí hay un impasse, queda parado la terminal, el malo ha subido el informe detallado del equipo víctima, analiza lo que hay y se da cuenta que esta máquina es vulnerable a una vulnerabilidad muy famosa del año 2021-2022 que se llamaba PwnKit, que afectó a prácticamente todos los Linux, y dijo, vale, esta máquina tiene una versión vulnerable de un software y yo lo que voy a hacer es explotarla. ¿Cómo? Subiendo. Por eso se descarga al servidor víctima este ficherito, el POC, se descarga en el servidor víctima este fichero, es un fichero código fuente en C, esto lo podemos descargar. Tráfico HTTP, ¿os acordáis? Exportar objetos. Pues hay un fichero que se llama poc.c, proof of concept, prueba de concepto.c. Bueno, pues si yo miro todo lo que se ha enviado por HTTP, me encuentro que efectivamente hay una comunicación con este equipo sospechoso que ha transportado por HTTP el poc.c. Si yo descargo esto y lo investigo, pues fijaros, esta pequeña obra de arte que me dice, esto es una prueba de concepto para explotar esta vulnerabilidad de escalada de privilegios, que se conoció vulgarmente como PwnKit, y nada, esto es el código fuente, que básicamente cuando se compile y se ejecute este código fuente, pasas de ser el usuario Pepito, en este caso SOLR, a usuario root, con todos los privilegios del sistema. Y es lo que hace el malo, es decir, el malo no se complica. Exploté una máquina, conservo el acceso, enumero el sistema, busco fallos de configuración o versiones vulnerables de software, encuentro una, subo el exploit, compilo el exploit porque estaba en lenguaje C y yo tengo que conseguir un ejecutable, aquí lo compilo con el GCC, tengo el fichero ejecutable, resultado de la compilación, y lo que hago es lo ejecuto. Y si antes era el usuario SOLR, era un usuario pringado, después de ejecutar este exploit y abusar de un fallo de una aplicación, ¿quién soy ahora? Eres Dios, eres root en el sistema. ¿Y qué puede hacer root en el sistema? Lo que le da la gana. Puede leer ficheros de otros usuarios, puede leer sus ficheros, y aquí fijaros qué malvado es, que lo que hace es aplicar otra técnica de persistencia. En este caso yo quiero volver a este sistema como root, ya no como SOLR, ese es el pringado. Yo ahora soy root porque he conseguido escalar privilegios y necesito establecer otro mecanismo de persistencia. Pues no se complican la vida. Sabe que los sistemas que utilizan SSH tienen una funcionalidad que es la autenticación sin contraseñas, mediante claves digitales. Y él dice, oye, ¿hay alguna clave digital autorizada? Sí, hay por aquí, claves digitales autorizadas. Está este fichero. Bien, pues lo que hace es simplemente leer el contenido de ese fichero y luego hace un eco de do not remove, añade esta línea de ojo, no borres lo que viene a continuación. Esto lo hacen los malos para engañar a la gente que administra sistemas. Y a continuación hace un eco de una clave digital de forma que la vuelca en el fichero de claves autorizadas, y básicamente lo que está haciendo es he autorizado una nueva identidad digital que pueda acceder por SSH como root a esta máquina vulnerable sin necesidad de utilizar contraseñas. Él tiene la clave buena
y hace SSH con esa clave a este servidor vulnerable, y gracias a esto, que esto es una funcionalidad del sistema operativo, esto es legítimo, y lo que hace el malo es abusar de una funcionalidad legítima. Se ha garantizado la persistencia como usuario root, puede volver a esta máquina como usuario root por SSH. Comprueba de que el permit root login esté permitiendo acceso por claves, que es la configuración por defecto, y ya está, la máquina está completamente tomada. Luego lo que hace es borrar huellas, esa carpeta temporal donde él subió el limpeas y guardó el informe, la borra, ¿vale? Entonces, abusando de una vulnerabilidad, he conseguido un acceso inicial, he establecido un mecanismo de persistencia para un usuario no privilegiado, eso me permite, gracias a la reverse shell, volver al sistema, luego hago enumeración del sistema, localizo una vulnerabilidad, subo un exploit, exploto la vulnerabilidad, el escalo privilegios y luego meto un mecanismo de persistencia como root y borro huellas. Entonces ya sé que mi máquina ha sido comprometida totalmente. O sea, la máquina tiene un compromiso total. Y podemos ver, como también lo pondré en las transparencias, por si alguien tiene curiosidad, Manuel, ¿y alguna vez se ha conectado el malo por SSH aprovechando ese acceso como root? Bueno, pues podemos verlo. IP ADDR 10.10.4.64, el servidor SSH de esta máquina corre en el puerto 22 por defecto, y mala cosa, pues efectivamente desde el equipo 132 aparentemente pues sí han conectado con el 64. Vale, efectivamente sí hubo una conversación. Y aquí tengo una faena muy grande, que es algo que nos está dejando ciegos a los de ciberseguridad, y es que a día de hoy las comunicaciones cada vez se cifran más, y con esto ya voy acabando. Por mucho que haga aquí seguir secuencia TCP, las comunicaciones cifradas tienen unos primeros mensajes en claro, donde se ponen de acuerdo los dos extremos para cifrar la comunicación y asegurarla, y una vez que se establece el canal cifrado, lo que veo, como digo yo, hablando así un poco coloquialmente, es un chorizo de unos, ceros, letras que no entiendo yo ni entiende nadie. Solamente son capaces de entenderlo el origen y el destino de esta comunicación cifrada, porque tienen las claves adecuadas para descifrarlo. Entonces, el malo está accediendo por SSH a mi servidor vulnerable, pero no tengo la más mínima idea de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es tráfico cifrado. Aquí el análisis de las evidencias basadas en red de los paquetes no me vale, o me vale de muy poco. Full Content Data, sé que hay una comunicación entre estos dos equipos, pero va cifrado y no sé qué hay por ahí. Estadísticas, pues sí, las estadísticas me dan pistas. Me dice tal día, tal hora, pues hubo una conexión SSH. ¿Qué usuario se conectó por SSH? Ni idea. Yo sé que fue tal día, tal hora entre estas dos IPs y que duró pues 16 segundos, no fue muy larga. Y aquí es donde entra lo que os decía, que apoyando a las evidencias basadas en red está otra evidencia muy muy necesaria, que son los logs, los ficheros de log, el out.log. Bueno, lo voy a abrir con la terminal y así ya termino. Esto estaba en descargas y era out.log. Esto es el fichero de log del que controla la autenticación, entre otras cosas, de la máquina esta vulnerable. Y aquí me dice cuándo se autentica un usuario por línea de comandos, por ejemplo, o cuándo se autentica por SSH. Y aquí lo vais a ver. Tengo una conexión por SSH del usuario root desde esta dirección IP y ha utilizado claves públicas. Entonces aquí podéis ver cómo efectivamente, y más o menos coincide por la hora, yo creo que la hora va algo
desfasada, seguramente por, bueno, no sé qué hora tiene esto, seguramente tenga mal el tema de la hora UTC. Bueno, lo habría que mirar, pero bueno, veis que la hora más o menos eran las y 38. Bueno, habría que ver la hora, no sé exactamente en qué hora fue capturado esto, pero aquí veis la sesión que se accede por SSH, el usuario root, y utilizando autenticación por claves digitales. Este método coincide con el método de persistencia que me impuso el adversario. Vale, haciendo un resumen final, y con esto ya acabo. Esta es la línea de tiempo de la posexplotación. Aquí podéis ver cómo fue el usuario, el adversario, ejecutando comandos, y yo lo puedo deducir analizando el tráfico de red. Tuve la suerte que en este caso no estaba cifrado. Vale, esto que a lo mejor alguno está pensando, bueno, Manuel, me estás tangando porque los malos siempre trabajan con tráfico cifrado. Pues la realidad es que no. En muchísimas ocasiones, muchas de las actividades de los malos va en tráfico en claro. No se toman la molestia de cifrarlo. Hay gente que sí, otros que no. ¿Por qué? Bueno, porque cifrar el tráfico en muchas ocasiones les implica más trabajo. Y entonces, bueno, pues ellos van a coste-beneficio. Si yo puedo hacer algo y no necesito trabajar más, pues lo hago así. O lo que suelen hacer muchos es la primera fase de un ataque la hago en texto, o sea, la hago sin cifrar, y solo me molesto en cifrar el tráfico cuando ya estoy establecido, ya tengo un acceso inicial, y ahí sí me interesa pasar más desapercibido. Vale, bueno, no os doy más la lata porque la clase si no se amplía más de lo que corresponde. Bueno, si tenéis dudas avisadme, ahora os explico ahora o por el foro.